Sean todos cordialmente bienvenidos a la última unidad de nuestro curso de Derecho de Sociedades, referida a la estructura básicamente del desarrollo de la SAS, escogida dentro de la dinámica de los tipos societarios más utilizados y aplicados en los últimos 10 años en Colombia, este tipo de modelo societario. En particular, hemos escogido para el cierre de este curso abordar una temática que ha tenido orígenes en el desarrollo jurisprudencial y en la creación de la doctrina constitucional de la desestimación de la personalidad jurídica en el caso de las SAS. Cuando hablamos de doctrina constitucional, sabemos que son figuras, modelos, tendencias con fuerza de ley creadas a partir de las sentencias emitidas por la Corte Constitucional en la protección de derechos fundamentales o, como en el caso vamos a verificar, en el estudio de los juicios de constitucionalidad respecto a que las normas establecidas y los principios establecidos en la Ley 258 de 2008 sean acordes a la Constitución. Empezamos entonces nuestro estudio. A base del estudio y a lo largo de las siguientes análisis que iremos a abordar, tomamos con fuerza de ley la sentencia C090 de 2014. Y cuando digo sentencia con fuerza de ley, estamos estableciendo a la luz de la ley 270 de 1996 en sus artículos 45 y 48, cómo los juicios de constitucionalidad establecidas por la Corte Constitucional como órgano de cierre y de control en la interpretación auténtica que el juez constitucional hace de la Constitución, normas que tienen el precedente constitucional, normas que tienen la jerarquía de obligatoriedad en todos los análisis que tanto los operadores de justicia como los intérpretes de la ley deben hacer al particular. Así, es importante inicialmente por eso acotar que cuando el juez constitucional en la sentencia C090 de 2014 se atrevió a realizar la constitucionalidad de la desestimación de la personalidad jurídica para los efectos de la SAS, comenzó por dejar varios aspectos con suma claridad. En primer caso, ratificó la Corte los principios propios de la personalidad jurídica, es decir, por qué la personalidad jurídica que se crea con una SAS es totalmente distinta a la personalidad de los socios como tal. Una personalidad jurídica constitucionalmente tiene por finalidad establecer una nacionalidad, una capacidad y un patrimonio para que la SAS como persona jurídica independiente pueda desarrollar el objeto propio de su creación. Por ello, el principio que acoge y ratifica la Corte Constitucional es un principio propio de la legislación universal, puesto que al señalar que el ente social es diferente a las personas naturales que lo constituyeron, tiene por sustento de que este principio pasa a responder por las actuaciones y obligaciones que contrae con terceros e incluso frente a los propios accionistas, la sociedad jurídicamente independiente y autónoma. Al respecto, la Corte, utilizando los precedentes que ya había establecido en la sentencia C-865 de 2004, anotó textualmente: la finalidad de este derecho constitucional, la personalidad jurídica, se plasma entonces en la creación de entes jurídicos distintos de las personas naturales, con capacidad para ejercer derechos y contraer obligaciones, en aras de lograr la satisfacción de un interés u objetivo común, no siempre ligado a la obtención del lucro. Desde esta perspectiva, el derecho de asociación se concreta a la existencia de personas jurídicas libres y capaces para responder autónomamente por su devenir jurídico. Esto es de aquí, de este principio que, como advirtió el juez constitucional en la sentencia a la cual estamos haciendo referencia, nace la lógica, la inferencia, la armonía del principio que ya también explicamos en otros escenarios, titulado la restricción de la responsabilidad al monto de los aportes en las sociedades de capital, como para el caso es la SAS. Ese hecho, jurídicamente y constitucionalmente, se justifica a su vez a que el patrimonio de la sociedad es distinto al patrimonio de cada socio. Y en la misma sentencia, la Corte anota
varios aspectos importantísimos relacionados con la teoría de las sociedades. Primero, destaca que esa clara división patrimonial permite explicar la teoría de la limitación del riesgo, la cual se estructura bajo premisas tan interesantes como, reitero, los bienes de la sociedad no pertenecen, como destacamos en mayúscula, en común a los asociados, pues estos carecen de derecho alguno sobre el patrimonio que integra el ente moral, correspondiéndoles exclusivamente un derecho sobre el capital social, a las voces de los artículos 143, 144, 145 y 46 del Código de Comercio. Esto es importante tenerlo claro, ¿no? De que el componente accionario, el interés social, es el único derecho que pueden reclamar los asociados, los socios del ente de la SAS en este caso, porque al momento de realizar los aportes, al momento de constituirse la sociedad, valga la pena reiterar nuevamente en el énfasis de esta dicotomía, el patrimonio y las condiciones independientes al patrimonio de sus asociados. ¿Cuáles son entonces, continuando, los fundamentos constitucionales a la restricción de la responsabilidad de los socios de una SAS al monto de sus aportes que se aplica a todas las sociedades de capital, es decir, a las anónimas y demás? Que los acreedores de los socios, como hemos dicho, carecen de cualquier acción sobre los bienes de la sociedad, pues tan solo, como lo ratifica el artículo 142, tienen derecho a perseguir las participaciones del asociado en el capital social. Mutatis mutandi, los acreedores de la sociedad tampoco, óigase bien, pueden hacer efectivas sus acreencias en los bienes de los asociados, pues el socio, como sujeto individualmente considerado, subrayamos, carece de un poder de discreción y de dirección sobre el ente social. Y por lo mismo, la manifestación de la voluntad de la personalidad jurídica o de la persona jurídica corresponde, anotamos en mayúscula, una decisión autónoma de un sujeto capaz cuya finalidad es hacer efectivo el interés plurilateral de las personas que acceden a su creación. Aquí ratifica una vez más la Corte y aquí se establece una vez más la Corte que en los eventos de responsabilidades, tanto de socios como de la sociedad propiamente dicha, hay un límite constitucional. Por eso, toda orientación, dirección, gestión administrativa, visión societaria debe tener muy clara la división, la independencia que hay en el patrimonio de los aportantes, de los accionistas y de la sociedad propiamente o autónomamente consideradas. ¿Qué ha dicho la jurisprudencia sobre el tema y sobre este importante método relacionado con la desestimación de la personalidad jurídica? No olvidemos que desestimar significa desconocer. No olvidemos que desestimar desde el punto de vista constitucional, desde el punto de vista sustantivo legal, hace alusión que también, como toda norma de derecho, debe haber una diferenciación, una excepción al reconocimiento constitucional de este principio que estamos haciendo. Por eso entramos a analizar que la Corte Constitucional ha declarado ajustado a la Constitución esta limitación del riesgo en la sociedad de capital. O sea que las normas, tanto del Código de Comercio como las normas de la Ley 258 y en lo sucesivo las que se refieren a sociedades de capital, van a respetar constitucionalmente como un derecho fundamental de las personas jurídicas y un derecho fundamental de los accionistas esa limitación de responsabilidades en cuanto al capital. En tanto, óigase bien, que correspondan a una realidad jurídica distinta a la sociedad de las personas y por ende se presenta la inexistencia de una relación directa en el funcionamiento de la sociedad y la separación de los patrimonios de los asociados y la sociedad. Sin que dicha limitación, nuevamente hacemos el énfasis en mayúsculas para efectos metodológicos, sea óbice para que el desconocimiento de derechos consolidados de los trabajadores, óigase bien, puesto que a su disposición cuentan con herramientas legales y jurisprudenciales para la defensa de estos derechos. Aquí entonces se abre un espacio distinto. Esta limitación constitucional de riesgo en las sociedades de capital al patrimonio de los asociados frente al patrimonio de la sociedad va a tener lo que en futuro ya vamos a llamar levantamiento del velo corporativo.
Va a haber un momento en que esta presunción, este derecho se destruye cuando la sociedad no haya afectado, en síntesis, lo que refiere a su realidad y especialmente cuando no ha afectado los derechos fundamentales, los derechos de otras personas como tal. Pasamos entonces a desarrollar y a constatar cómo el socio, en su realidad como tal, logran entender que tal separación tiene ciertas implicaciones y ciertas connotaciones en la herramienta social del Estado Social de Derecho. ¿Para qué sirve, en cierta forma, el reconocimiento constitucional de este principio? En primera forma, porque las sociedades, y que esto quede claro como una de las síntesis más importantes del desarrollo de este curso, son realmente eh, personas jurídicas con una naturaleza autónoma como ente moral. Y eso tiene que ver con que la economía y su desarrollo, desde la concepción del Estado Social de Derecho y desde la globalización de la economía, se convierten en las sociedades comerciales, y especialmente las SAS, como principales herramientas para fortalecer el crecimiento y el desarrollo de los pilares fundamentales de la constitución económica, que es el bienestar, el desarrollo humano, el desarrollo de los principios de la dignidad humana que los seres tienen dentro de un contexto económico y financiero. El segundo argumento se refiere a la canalización de recursos financieros a través de las acciones. Cada vez que una sociedad es constituida, se dinamiza en su organización, se dinamiza en sus contrataciones y en el desarrollo de sus actividades mercantiles y sociales, se ve como una fórmula de inversión social y económica, y esa inversión económica tiene que ver con los grandes capitales que vienen desde el Estado hacia la promoción de las empresas privadas en sus diferentes categorizaciones, pymes, pequeñas pymes, medianas, grandes empresas multinacionales, incentivando la inversión nacional y la inversión internacional en territorio colombiano como tal. La empresa constituye no solo el principal generador de empleo, ya aquí abrimos un espacio que cuando hablamos de derecho societario, observando al derecho como un sistema, no un sistema aislado de la realidad social y sociológica, al hablar de derechos de sociedades, hablamos de fomento, sostenibilidad, calidad y desarrollo del empleo, sino que también las empresas se constituyen en los principales fomentos de la manutención de cualquiera que sea la naturaleza jurídica de la empresa y cualquiera que sea el sector de la producción en donde ésta se desempeña. Habiendo realizado estos antecedentes, habiendo dejado de claro cómo la Constitución y cómo el juez constitucional, a través de su activismo judicial, la creación de leyes, a través de sentencias de orden constitucional, ha creado y ratificado el principio de protección a la independencia del patrimonio de las sociedades, del patrimonio o peculio propio de los asociados, pasamos a abordar la desestimación de la personalidad jurídica de las SAS respecto de la Ley 258 de 2008 como tal. Empezó por decir el límite de la responsabilidad de los accionistas, el legislador introdujo en principio una fórmula de armonización que destacamos en mayúscula. O sea, cuando se habla de ese límite, ya hay que trasladarnos a los principios constitucionales y entramos al escenario de lo que se denomina la constitucionalización del derecho comercial. Es decir, que ya no podemos interpretar aisladamente de la Constitución, ni mucho menos de los precedentes constitucionales y judiciales, ni mucho menos del bloque de constitucionalidad, cualquier interpretación, cualquier ejercicio hermenéutico que se haga de las normas que regulan el derecho societario. Así que ese principio de límite de responsabilidad de los accionistas tiene una razón de ser en la armonía que debe existir en el artículo 53, fundamento constitucional de la seguridad social, de la estabilidad laboral, fundamento constitucional del reconocimiento pensional, fundamento constitucional del principio de la realidad sobre las formas contractuales y todo lo que tiene que ver con el derecho al trabajo, con el derecho laboral y las conquistas que en las últimas décadas esta ha sido objeto como un derecho constitucional. En relación con el artículo 333 de la Constitución, que hace alusión al principio de libertad económica y de iniciativa a las libertades privadas, la creación de empresas como tal. Ese principio sustenta
la independencia patrimonial del cual hemos hecho reiterada mención. Pero cuando por el contrario la empresa se emplea o la persona jurídica se emplea con el propósito de causar un perjuicio a terceros, ese principio pierde la garantía de responsabilidad limitada y pasa a constituirse en lo que habíamos señalado, la destrucción, el levantamiento del velo corporativo, porque la limitación pasa a constituirse en una responsabilidad ilimitada. ¿Por qué? Porque si se comprueba que la conducta está desprovista, es decir, la conducta del ente social, la conducta de los accionistas, está desprovista en principio de una buena fe contractual, es decir, se califica como fraudulenta, pasa entonces a interpretarse que las actuaciones fraudulentas orientadas a menoscabar los derechos constitucionales, los derechos legales, contractuales y los demás principios de seguridad social, los principios de estabilidad laboral, los principios a un mínimo vital, pasa esa circunstancia fraudulenta a no generar derecho alguno de las actuaciones dadas por la propia sociedad, en tanto de que la sociedad no obra bajo los parámetros de la recta disposición del derecho y por ello está excluida del amparo de la ley, permitiendo estos presupuestos perseguir en esos eventos comprobados y probados el patrimonio del accionista que actuó deslealmente por medio del denominado levantamiento de la figura del velo societario. Las actuaciones fraudulentas no generan derecho y destruyen el principio constitucional, que es una presunción del límite de responsabilidad de los accionistas, conforme a la sentencia C-090 de 2014. Que el artículo 42 de la ley 258 de 2008, ley que contempló, documentó, codificó por primera vez en Colombia, después de estos avances, la desestimación de la personalidad jurídica, es actualmente y hace 10 años una verdadera acción. El artículo 42 a su turno señala que cuando se utilice la sociedad por acciones simplificadas en fraude o ley o en perjuicio de terceros, los accionistas y los administradores que hubieran realizado, participado o facilitado los actos defraudatorios responderán solidariamente por las obligaciones nacidas de tales actos y por los perjuicios causados. La declaratoria de nulidad de esos actos societarios defraudatorios es competencia de la Superintendencia de Nocividades, mediante un proceso verbal sumario especialísimo que ha sido también creado por la ley. Ahora, en lo que corresponde a la acción indemnizatoria, a que haya lugar por los principios, por los posibles perjuicios que se deriven de los actos defraudatorios, será de competencia a prevención de la Superintendencia de Sociedades o de los jueces civiles del circuito especializados, y a falta de estos, por los civiles del circuito del domicilio del demandante mediante el trámite de un proceso verbal sumario. Ojo que aquí ya existe, mis estimados estudiantes, la facultad judicial y sancionatoria que a prevención también se le establece en favor, en estos casos. ¿Qué se deriva de todo lo anterior? Se deriva entonces que el daño causado a un tercero como consecuencia de alterar el uso natural de la sociedad permite que se destruya, como lo hemos advertido, el principio de intercomunicación del patrimonio del ente moral y de aquel que a través de ella quiso violentar la ley o perjudicar el derecho de un tercero, imponiéndoles una responsabilidad solidaria cuya fuente es el daño a manera extracontractual o contractual a partir del artículo 2341 del Código Civil, debiendo indemnizar los perjuicios ocasionados por estos daños. Que agotado la desestimación del artículo 42 de la ley 258, pasamos a abordar la otra figura que también se relaciona con la destrucción del velo corporativo y hacemos alusión a la figura del abuso del derecho, también contemplada en la ley 258 de 2008. En ese orden de circunstancias, el artículo 43 autónomamente regula que hay abuso del derecho por parte de una SAS cuando los accionistas que deben ejercer su derecho al voto en el interés de la compañía lícita y sin el
objetivo de perjudicar a ninguna persona, han abusado del voto que legalmente, que constitucionalmente se les concede por buena fe, ejerciéndolo con un propósito de causar daño a la compañía o a otros accionistas, o de obtener para sí o para una tercera persona ventaja injustificada, así como aquel voto, óigase bien, del que pueda resultar un perjuicio para la compañía o para los otros accionistas. Quien abuse de sus derechos de accionista con las determinaciones adoptadas en la Asamblea responderá por los daños y perjuicios que ocasione, sin perjuicio de que la Superintendencia de Sociedades pueda a su vez, como también lo advertimos precedentemente, declarar la nulidad absoluta de la determinación adoptada en virtud de la ilicitud del objeto. Obsérvese aquí, en principio, una diferencia entre la desestimación de la personalidad jurídica y el abuso del derecho. El artículo 42 nos dio cuenta y con mucha claridad que cuando existe por parte del ente social actos defraudatorios de violentar derechos de trabajadores o de terceros, se categoriza en la condición de desestimación de la personalidad jurídica. Pero en tanto y en cuanto el artículo 93, la acción difiere del anterior en el hecho de que el acto jurídico prima facie no es en sí mismo ilegal, óiganse bien, no es en sí mismo fraudulento, pero con que su ejecución como tal desconoce derechos de terceros e incluso los fines de la misma sociedad. Es decir, los votos, las decisiones democráticas consideradas al interior de la SAS son perfectamente legales, como abordamos en el estudio de unidad 2, las convocatorias, las condiciones, pero hay una condición y es que a pesar de tener una aparente legalidad, se destruye esa presunción al momento en que es comprobada que la decisión societaria o la decisión empresarial sí tuvo fines de perjudicar los intereses de un tercero. Se emite una decisión social bajo una aparente legalidad cuando realmente existe un trasfondo constitucional, legal, de mala fe, de atentar contra los principios de los demás. En términos generales, acota la misma sentencia, comete abuso del derecho aquel que ha adquirido el derecho en forma legítima, pero que lo utiliza para fines no queridos por el ordenamiento jurídico. 2. Quien se aprovecha de la interpretación de las normas o reglas para fines o resultados incompatibles por el ordenamiento jurídico. 3. El titular de un derecho que hace un uso inapropiado e irrazonable de él a la luz de su contenido esencial y de sus fines. Y 4. Aquel que invoca las normas de una forma excesiva y desproporcionada para desvirtuar el objetivo jurídico que persigue. Que hay abuso del derecho o se constituye la figura del abuso del derecho es otra cara del fraude que pueden incurrir este tipo de sociedades. Ahora, mirada desde la acción cometida por el titular de un derecho, en otras palabras, mientras el fraude a la ley, artículo 42, se construye desde la mirada del resultado objetivo contrario a las finalidades de la institución jurídica, el abuso del derecho se mira desde el punto de vista de quien es titular del derecho y que puede caracterizarse como un ejercicio manifiestamente irrazonable o desproporcionado. En una y otra, el abuso está sustentado en la desproporción o irracionalidad del ejercicio y el otro, sustentado en el artículo 42, está más sustentado en el objetivo o en la intención de causar fraude. Para que se configure el fraude a la ley y el abuso del derecho, no se requiere la existencia de una intención o culpa. Basta que se produzca un resultado manifiestamente desproporcionado o contrario a finalidades previstas por el ordenamiento jurídico para una disposición o una institución jurídica. O sea que hay que probar con claridad de que realmente hubo un resultado manifiestamente desproporcionado y hacemos alusión a que se excluye la culpa desde el punto de vista civil, contemplada en el artículo 63 del Código Civil, cuando hablamos de las connotaciones y equilibrios que un hombre digno y de buena fe ha realizado diligentemente en la administración de sus negocios. Estudio, al precisar las siguientes consideraciones como cierre del análisis tanto de la desestimación de la personalidad jurídica como del análisis del abuso del derecho en tanto y en cuanto a los artículos 42 y 43
de la Ley 252 de 2008. Al igual que en el caso de la desestimación de la personalidad jurídica, la acción para uso del derecho cuenta con un trámite especial ante las supersociedades mediante un procedimiento verbal sumario. Quiere decir que el legislador la dotó de una mayor celeridad frente a los instrumentos legales y de un instrumento especialísimo en procura de cumplimiento de los principios constitucionales claramente explicados. Adicionalmente, se han establecido funciones jurisdiccionales asignadas a las supersociedades conforme lo establece el artículo 44 de la Ley 1258 de 2008. Se ha llamado a este ente a que no simplemente controle, no simplemente vigile, sino que también en su defecto pueda tener cuidadosamente la aplicación de sanciones al incumplimiento de este principio. Cuando advierten situaciones irregulares en el funcionamiento de las sociedades o en los órganos o en los procesos de liquidación que puedan perjudicar, desmejorar o hacer inexigibles los derechos de los trabajadores. Es decir, que en la actualidad el sistema jurídico cuenta con herramientas para que cada día la coherencia, los objetivos y los principios de buena fe, de pulcritud, de transparencia en el contexto del bienestar social sean cada vez más reales. Con esto damos entonces por concluido el estudio de las dos figuras propuestas y la clausura de la unidad número 3 del curso para que ustedes continúen desarrollando en futuros estudios con nuestra universidad, con nuestro Departamento de Derecho y Ciencias Políticas, formación en alto grado, formación de ciudadanos comprometidos con el progreso social. Hasta una próxima oportunidad.